coloración amarillenta de la piel como consecuencia del aumento de la bilirrubina. ¿Ya? Hola. Puedes venir, profe, estoy hablando de ictericia, tranquilo. Generalmente se presenta la ictericia cuando está entre 1 y 2 gramos de ictericia en la piel, en la esclera, perdón, en la piel un poco más, 3 o 4, pero eso verdaderamente no importa demasiado. Y el síndrome ictérico, un conjunto de signos y síntomas cuya expresión común es la ictericia y que tiene distintas causas. ¿Ya? ¿Cómo es la fisiología de la bilirrubina? Bueno, aquí está. La bilirrubina es básicamente el producto de la degradación del eritrocito. ¿Ya? Nosotros tenemos un sistema de apoptosis o muerte celular programada, entre la cual los eritrocitos también cumplen con su vida útil, y una vez que se degradan, comienzan este camino hasta formar la bilirrubina. Ese es el trayecto que toman el 85% de los eritrocitos. Mejor dicho, ahí sí se produce el 85% de la bilirrubina. ¿Cómo es el resto, el 15% restante? Bueno, eritropoyesis ineficaz, pacientes que tienen problemas de la médula ósea, etcétera, que no pueden hacer correctamente producción de eritrocitos, o catabolismo de proteínas tisulares. ¿Ya? Así se forma la bilirrubina no conjugada, la cual no es hidrosoluble. Hago una pausa aquí. No sé si alguna vez han visto que a un paciente ictérico le ponemos vitamina K. ¿Alguna vez alguien lo ha visto o no? Bueno, el motivo es justamente este punto fisiológico. ¿Ya? La bilirrubina no conjugada no es hidrosoluble, por lo tanto no puede ser transportada al hígado. La única forma de ser transportada al hígado es mediante un transporte, que en este caso puede ser la albúmina. ¿Ya? Y de esa forma se sintetiza la bilirrubina conjugada. ¿Ya? Así se puede tornar hidrosoluble y puede pasar a la circulación enteroportal. De esto, el 80% se secreta por las heces y el 20% es absorbido por el plasma. También es un dato fisiológico que se traduce fácilmente a un dato clínico que nosotros preguntamos con mucha frecuencia, que es la acolia, ¿se dan cuenta? Siendo que la bilirrubina es la que le da ese color marroncito a nuestras heces. Cuando no podemos excretar nada de bilirrubina, se produce acolia, que es la coloración muy pálida blanquecina de las heces. Explicación fisiológica de eso es esto, ¿ya? Ok, entonces aquí tenemos más o menos cuáles son las fallas o las alteraciones que se producen para que se produzca hiperbilirrubinemia, tanto no conjugada como conjugada. No conjugada equivale a indirecta y conjugada equivale a directa, por si acaso les queda alguna duda. ¿Ya? Hiperbilirrubinemia no conjugada, principalmente alteraciones en la formación, es decir, en la síntesis, en el transporte plasmático y en la captación hepática y conjugación. ¿Ya? Ahí vemos la gran mayoría de enfermedades médicas, trastornos médicos, etc. Ya vamos a hablar un poco más al respecto. ¿Ya? Mientras que la hiperbilirrubinemia conjugada, es decir, directa, va más hacia la alteración de la excreción biliar, ya algo obstructivo, ¿se dan cuenta? Y el catabolismo intestinal. Existe esta clasificación de Ducci que la divide en tres grandísimos grupos, que son las prehepáticas o hemolíticas, donde la degradación del eritrocito ocurre fuera del hígado, ¿ya? Hepáticas o hepatocelulares, y las posthepáticas obstructivas o peristásicas. Si han estudiado el riñón, se dan cuenta que también hay una clasificación bastante parecida de por qué el riñón sufre con obstrucciones prerrenales, renales o posrenales. En este caso es algo similar, ¿ya? Entonces, a predominio de la bilirrubina no conjugada. Todas estas partes todavía no hemos entrado de lleno en materia, chicos. Esto es solamente como una introducción, así que no me interesa que sean demasiado precisos en esto. Solamente para que sepan la amplísima gama de enfermedades que pueden traducirse en un síndrome ictérico obstructivo. Es gigante, tenemos que hacer un buen trabajo para poder llegar a un diagnóstico final, ¿ya? Entonces, prehepática, porque se produce demasiada degradación del eritrocito. ¿En qué condiciones se puede producir? Bueno, la más frecuente es la hemólisis, ¿ya? Pacientes que tengan hemólisis, por cualquiera de ellas, eritropoyesis ineficaz y reabsorción de grandes hematomas. Esto también es importante. Muchas veces vemos que un paciente politraumatizado, superictérico, aumenta la bilirrubina y vemos que tiene grandes hematomas que se están reabsorbiendo, y esto puede ser una causa tranquilamente de una hiperbilirrubinemia no conjugada, ¿ya? Luego tenemos las hepáticas, síndrome, o mejor dicho,
Ejemplo clásico de la hiperbilirubinemia no conjugada hepática es el síndrome de Gilbert, que es, por cierto, hace mucho la comparación con los estudiantes de medicina, que cada vez que nos vamos acercando a un certamen nos ponemos amarillos, nos ponemos histéricos, pero nos sentimos bien, un poco decaídos, pero bien. Y después que pasamos el examen, mejoramos. Clásico síndrome de Gilbert, hiperbilirubinemia no conjugada, como causa de una deficiencia en la glucuronil transferasa o transpeptidasa, ¿ya? No tiene tratamiento médico ni quirúrgico, simplemente no estresarse. Tal vez dejar la carrera médica, no sé. Ya, luego tenemos que hay otras enfermedades que están en la disminución de la conjugación y estas hereditarias que son el síndrome de Klinger-Najar, que es una ausencia total y congénita de esta misma enzima, es decir, es como un Gilbert pero mucho peor. También están los adquiridos por hepatotoxicidad por fármacos, etc. ¿Ya? Vamos a las hepáticas. Bilirrubina conjugada, trastornos hereditarios como el síndrome de Dubin-Johnson y rotor, manejo médico, ¿ya? Por lesiones hepatocelulares directamente. Si el hígado comienza a funcionar mal por cualquier causa, por causa infecciosa, hepatitis, virales, bacterianas, etc., fármacos, alcohol o cirrosis, nos van a producir un aumento de la bilirrubina conjugada hepática, ¿ya? Y también por colestasis intrahepática en ese momento. Fármacos, sepsis, embarazo, postoperatorio, grandes traumas, politraumatizados también, importante, ¿ya? Y están las causas crónicas, que son la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, sarcoidosis, linfomas, sarcomas hepáticos, y ahí usted puede poner una lista gigante de afectaciones hepáticas que pueden producir hiperbilirubinemia conjugada, ¿ya? Las poshepáticas son las obstructivas, que estas sí son las que vamos a estudiar con un poco más de detalle en esta clase, que son las coledocolitiasis, los tumores periampulares, ¿ya? Así que ahora sí entremos de lleno en lo que es la coledocolitiasis. Ya sabemos que se define como la presencia de cálculos o de litiasis en la vía biliar principal, tanto intra como extrahepática, ¿ya? Las coledocolitiasis pueden ser primarias o secundarias. Primarias cuando se forman inicialmente en la vía biliar principal y secundarias cuando se forman en la vesícula y luego migran hacia la vía biliar. Y este es un concepto que conocemos seguramente todos, ¿ya? Son las secundarias lejos las más frecuentes, son lejos más frecuentes cálculos que están conformados por colesterol, como ya vimos en la clase anterior, ¿ya? ¿Cómo se puede presentar nuestro paciente con coledocolitiasis? Bueno, clásicamente con un síndrome histérico obstructivo. ¿Qué otros síntomas pueden estar asociados? Primero, que generalmente lo tendemos a ver en pacientes más jóvenes que en pacientes que veamos con cáncer, así que ya de por sí el grupo etario es un factor importante a considerar, ¿ya? Se puede presentar como cólico biliar, clásico dolor tipo cólico, el hipocondrio derecho puede comenzar en epigástrico, se puede irradiar hacia el hombro ipsilateral o hacia el dorso, hacia la espalda, ¿ya? Náuseas, vómitos, ictericia por supuesto, coluria, colia, ¿ya? Complicaciones importantes que puede tener la coledocolitiasis, las dos más grandes. Bueno, podemos tener pancreatitis aguda y colangitis, imagínense, nada más y nada menos. Tenemos que saberlo diagnosticar, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Paso número 1, ecografía abdominal, como les dije, todos los pacientes que ustedes sospechen que tengan algún problema biliar, paso número 1, ecografía. ¿Por qué la ecografía? Si hay métodos más sensibles, más específicos, me dirán ustedes. Es cierto, sin embargo apenas estamos iniciando nuestra investigación. Puede ser que solamente con la eco terminemos nuestra investigación. Ahorramos plata, ahorramos tiempo y solucionamos nuestro paciente. Así es que siempre ecografía inicialmente, ¿ya? Luego tenemos todos los estudios que son bastante más específicos, con la resonancia, ultrasonido endoscópico, CPRE y la colangiografía transparieto-hepática. Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Este es como una laminita resumen que yo les hice el favor de hacer a ustedes para que tengan una lámina más o menos. No me van a decir, doctor, como no nos puso en la lámina de coledocolitiasis esta pregunta, nosotros no lo sabíamos. Recuerden que esto es una invitación a que ustedes estudien un poco más a profundidad el tema. Ojalá pudiese llegarlo yo a motivarlo, pero si no es que no los motivo yo, por lo menos motiven ustedes mismos que quieren ser médicos, ¿ya? Ok. Complicaciones de la coledocolitiasis. Importante, colangitis aguda, infecciosa. Ya creo que hablamos de colangitis aguda en algún momento en la clase anterior, no estoy tan seguro, pero no vamos a enfocarnos ahora a discutir formalmente el tema de colangitis, sino a discutirlo como una complicación de la coledocolitiasis, ¿ya?
Es una infección ascendente, muy grave, muy severa, que es causada comúnmente por una obstrucción distal, comúnmente por un cálculo. Puede ser causada también por cualquier otro motivo obstructivo, un tumor, un parásito, etc. ¿Ya? Y eso lo hemos visto anteriormente. Esta presentación la habré hecho yo hace, no sé, como 10 años, así que existe actualmente criterios bastante bien definidos para el diagnóstico clínico de la colangitis aguda, que espero que busquen y revisen, por favor. ¿Ya? Pero en general, este es el mecanismo por el que se produce. ¿Ya? Como les dije anteriormente, dependiendo de la persona, todos los organismos somos distintos, todas las personas reaccionamos distintos ante infecciones, ante traumatismo, etc. Y la colangitis no es distinta. Usted puede ver un paciente con colangitis aguda que esté en buenas condiciones, que no ha tenido fiebre, que tuvo un poquito de dolor, le hace unos exámenes, tiene 20.000 glóbulos blancos, 20 PCR, franca colangitis aguda, pero no tiene tantos síntomas. Como también es cierto que puede ver otro paciente que está francamente séptico, malas condiciones, sudoroso, taquicárdico, a punto del shock séptico. Ya, eso depende. En toda esa gama puede afectar una colangitis aguda, muy importante. ¿Ya? Pero tenemos algunos signos que son como clásicos, que están bien descritos. La tríada del Charcot, dolor, fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, perdón, fiebre, ictericia, ¿ya? Que si se asocian a dos signos más, que es desorientación e hipotensión, y se trata como una afectada de reino para un shock séptico. ¿Ya? Está buena esa, se lo voy a explicar. ¿Cómo se diagnostica? Ya les dije, criterios clínicos, criterios bien definidos, ¿ya? Criterios clínicos siempre, anamnesis clínica del paciente, laboratorios, por supuesto va a tener elevación de la cuenta blanca, desviación hacia la izquierda, PCR alta, parámetros inflamatorios francamente elevados, y de ahí en adelante podemos ver alteraciones clásicas de la sepsis y aún de fallas múltiples órganos. Por ejemplo, no es infrecuente conseguir pacientes con injuria renal aguda por sepsis, es decir, comenzamos a ver que el riñón empieza a sufrir, que la creatinina empieza a aumentar, todo relacionado con la sepsis. Podemos comenzar a ver de repente que nuestra cuenta blanca, que iba en franco ascenso, 16.000 blancos, 20.000 blancos, de repente le hacemos un control y tenemos 2.000 glóbulos blancos. No está mejorando nuestro paciente, al contrario, está tan peor que su médula perdió la posibilidad de respuesta y ahora comenzamos a ver esta leucopenia que se llama. ¿Ya? Eso es un signo de sepsis también, es muy grave. Así es que tenemos que diagnosticar con exámenes de laboratorio, luego vamos a nuestro estudio de imagen, eco primero, lo que corresponda con la angioresonancia, tomografía, y el tratamiento para las colangitis agudas es el drenaje o desobstrucción de la vía biliar. Eso es lo que tienen que aprenderse. Drenaje o desobstrucción de la vía biliar. ¿Cómo llegamos a ese drenaje? Bueno, hay muchas formas de llegar ahí, dependiendo de con lo que contemos en nuestro centro, con la expertise de nuestros médicos, con los recursos que tengamos, pero en general lo más aceptado es una IRCP o CPRE, ¿ya? Solamente no se va a hacer en aquellos pacientes que estén tan enfermos o tan graves que no puedan asistir el tratamiento, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Descompresión de la vía biliar. Ese es el término que quiero que se quede, descompresión de la vía biliar. Otra causa de un síndrome ictérico obstructivo es el síndrome de Merizzi. A mí me interesa mucho que entiendan bien lo que es el síndrome de Merizzi. Y esta imagen me pareció que representa bastante bien qué es lo que yo quiero que ustedes vean. Fíjense que esto debería ser un tubito delgadito, separado de acá, que uno podría llegar, ponerle un clip, sacar la vesícula. Han entrado la mayoría de ustedes a colecistectomía, cirugía en la vesícula, ¿cierto? Ahora fíjense cómo nuestro gran enemigo, que es la inflamación, que no me canso de decirlo, puede lograr hacer cambios tan brutales en la anatomía hasta llegar a fundir directamente dos estructuras. Entonces fíjense que por la acción de un cálculo que se impacta en el bacinete, comienza a haber inflamación, edema, etc. Y ese tubito que inicialmente estaba muy bien definido, con planos de clivaje, etc., fácilmente separable, ahora la verdad es que es una sola cosa que prácticamente no tiene cómo separarse. Y la vía biliar principal, que es esta, fíjense cómo su luz disminuye muchísimo por efecto de la compresión de un cálculo externo, pero el cálculo no está en la luz de la vía biliar, está afuera, que lo está como comprimiendo, recortándolo. Así que la definición es una compresión extrínseca de la vía biliar, compresión extrínseca de la vía biliar a causa de un cálculo que está impactado en el bacinete de la vesícula. ¿Ya? Eso es lo que es un síndrome de Merizzi. Ahora, cuando el doctor Merizzi describió esto
estaba pensando en lo que él se había conseguido, pero luego se dio cuenta que si usted no opera al paciente en ese momento, no es que el síndrome de Mirici se queda ahí, se para, sino que la inflamación continúa, ¿ya? Y él se dio cuenta que a medida que la inflamación continuaba, se comunicaba, se formaba una comunicación directa entre la vesícula biliar y la vía biliar, es decir, una fístula colecisto-coledociana, y ahí se le ocurrió al doctor Mirici hacer una clasificación, que es la clasificación del síndrome de Mirici. Si ustedes la leen, se van a dar cuenta que la definición clásica es solamente el tipo de Mirici 1, todos los demás no tienen nada que ver con esa definición. ¿Por qué? Porque las otras hablan directamente de fístulas colecisto-coledocianas, ¿ya? La tipo 2 es la que ocupa menos de 2 tercios, menos de 1 tercio del diámetro de la vía biliar. La tipo 3, 2 tercios, tipo 4, 3 tercios, o sea, toda la vía biliar. Y la tipo 5 es si tiene hilo biliar o sin hilo biliar, ¿ya? No me interesa que se aprendan demasiado de la clasificación, pero sí me interesa que sepan bien qué es el síndrome de Mirici y por qué produce ictericia, ¿ya? ¿Se entiende aquí perfectamente, cierto? Listo. Listo con el Mirici. Y ahora nos vamos con los tumores periampulares. Los tumores periampulares básicamente son 4 tumores, chicos, y se estudian juntos porque sus síntomas son muy similares, por no decir el mismo, que es la ictericia, y su tratamiento también es muy similar, por no decir el mismo, que es la cirugía de Whipple o duodeno-pancreatectomía, ¿ya? ¿Cuáles son estos 4 tumores? El más frecuente, tumor de la cabeza del páncreas, o adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, ¿ya? Luego tenemos tumores de la vía biliar distal. Luego tenemos tumores de la ampolla de Vater o ampulomas. Luego tenemos tumores de la segunda porción del duodeno que estén tan cerca de la papila que produzcan también ictericia inductiva, ¿ya? Esos son los 4 tumores periampulares que existen. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder tener algún indicio de que nuestro paciente, la causa de su ictericia es un tumor inicialmente? Y después de esos tumores, o de estos 4 tumores, ¿cuál es? ¿Cierto? A eso es lo que tenemos que enfrentarnos todos. No. Ya, entonces, ¿cómo hacemos nosotros Vamos a verlo como de un punto de vista distinto. Usted se presenta con el paciente ictérico. Vamos, para no ponerlo demasiado difícil, un paciente viejito, 75 años, que ha perdido peso y que ustedes ya piensan que tiene una neoplasia de entrada. Pero ahora tenemos que ver cuál de estas 4 es, ¿ya? Si yo les preguntara, ¿cuál dirían ustedes que tienen? Sin saber nada. Claro, tumor de cabeza del páncreas, porque sabemos que el 85% de estos tumores son de la cabeza del páncreas, así que la estadística está de nuestro favor para que estemos en eso sin preguntar nada, sin pedir exámenes de nada, sin saber nada, ¿ya? Pero también tenemos que, a la hora de ofrecer un tratamiento, sobre todo una cirugía tan mórbida y tan grande como es el Whipple, tenemos que estar seguros definitivamente de dónde viene, así que tenemos que hacer algunos estudios para asegurarnos. ¿Cómo lo hacemos? Primera aproximación, tomografía. Recuerden que este paciente debe tener una ecografía abdominal. Si no la tiene, comenzamos con la ecografía siempre, ¿ya? El paciente clásicamente que se presenta con ictericia obstructiva viejito, usted le hace una ecografía y dice vesícula biliar normal, para no confundirlos demasiado, vía biliar dilatada sin un factor obstructivo evidente. Seguramente habrán leído varios ecos que dicen así, sin un factor obstructivo evidente. Bueno, que no me ayudaste mucho, pero por lo menos me diste el dato de que la vía biliar está dilatada. Y el dato de que la vía biliar está dilatada quiere decir que hay aumento de tensión en la vía biliar. No importa la causa, puede ser cualquier cosa, pero definitivamente algo está pasando en esa vía biliar y tenemos que ir a complementarlo. ¿Con qué estudio seguiríamos después de la ecografía? ¿Qué me dicen? Por ejemplo, si es que es viejito y estamos pensando en que tiene una neoplasia, podemos pasar directamente a la tomografía. ¿Se lo harías con contraste o sin contraste? Con contraste, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces nos sirve para 2 cosas. Primero, podemos ver directamente el origen del tumor y además nos sirve, si lo hacemos con contraste, para ver si tiene diseminación, ¿cierto? Si tiene metástasis, si tiene ganglios linfáticos, etc. Ya. Pero, puntualmente, para los tumores periampulares, la resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico tienen un poco más de especificidad y sensibilidad que la tomografía, que no es un estudio malo, ¿ya? No es que no sirve, es que hay otros que son mejores. Y esta tomografía les puede reportar, mira, si tiene un tumor en el proceso uncinado del páncreas o en la cabeza del páncreas,
Es un adenocarcinoma, perfecto, listo. Entonces ya usted ahí confirmó su diagnóstico. Pero puede decir que la resonancia magnética le diga, no, la verdad es que en el páncreas no vemos ninguna alteración, ¿ya? Lo que vemos es como un engrosamiento en la ampolla, en la papila, un engrosamiento inflamatorio en la papila de Vater. Entonces, si es que fuese ese el escenario, ¿cómo se les ocurre que podríamos continuar nuestra investigación? A ver, con una colangioresonancia. Ya, fíjense que es muy importante esto para que no haya confusiones. La colangioresonancia es un estudio que no tiene contraste y nos ayuda para evaluar la anatomía de la vía biliar. Es muy útil para ver coledoclitiasis, ¿ya? Pero para ver tumores, en otros casos, la verdad es que no es tan útil. ¿Cómo podríamos complementar esta resonancia magnética? Pidiendo una resonancia magnética de hígado y de páncreas con contraste. Eso sí es el estudio ideal, ¿se dan cuenta? Pero es distinto, porque si tienes una colangioresonancia, no te va a ayudar demasiado. Y tú vas a decir, ya, pero le hice a mi paciente una resonancia magnética y no me ayudó nada. Pero porque pediste el estudio que no es el adecuado, no es el indicado. Ya hay que tener mucho cuidado con eso. Así que los pacientes que tienen cáncer, siempre con contraste, ¿ya? Y existe un estudio que se llama ultrasonido endoscópico o endosonografía, chicos. Es una mezcla de dos tipos de estudios. Es un endoscopio que tiene en la punta un transductor de eco, ¿ya? Y es mucho más sensible y específico. Su única, no desventaja, pero el tema con este estudio es que es muy operador dependiente. Así que si se lo hace un tipo que es un crack haciéndolo, usted puede confiar muchísimo en él, pero si lo hace yo, por ejemplo, que no tengo experiencia en ello, yo no confiaré mucho en mi estudio, ¿ya? Entonces, la mayoría de nosotros, siendo que el sistema de salud chileno está bastante bien diversificado, es decir, si un paciente de Linares necesitase un ultrasonido endoscópico y no hay cómo ofrecérselo aquí, haremos la gestión y se lo harán en Santiago. Y cuando llegue de Santiago acá, no vamos a tener mayor información de qué fue lo que hicieron, qué consiguieron, etc. Porque depende mucho de cómo el operador lo haga. Por eso preferimos un poco la resonancia magnética, porque la resonancia magnética es un estudio de imágenes que está allí, que puede interpretar y hacer un informe. Un médico en Santiago, un médico en Linares, un médico en Osorno, y da lo mismo, ¿ya? Porque la información está siempre allí, porque se ve siempre lo mismo. Pero es un estudio bastante útil, ¿ya? Pero puede ser que esa resonancia magnética tampoco nos dé ninguna información al respecto de qué es lo que tiene el paciente. ¿Qué otra cosa se le ocurre que podríamos investigar? Entonces, el planteamiento, o como ustedes tienen que pensar lo siguiente, ya, mi paciente tiene algo en la vía biliar que me está tapando. ¿Qué puede ser? Yo creo que es un tumor periancular, porque es viejo, perdió peso, pero no es la cabeza del páncreas, no es el hígado, no es la vía biliar. ¿Qué podrá ser? ¿Cómo podremos seguir el estudio? Entonces vamos a ver, ¿cuáles son los otros tumores que nos faltan? El tumor, por ejemplo, de la ampolla de Vater o el ampuloma. ¿Cómo creen ustedes que podríamos ver o evaluar este tumor? A ver, ¿qué me dicen? Claro, yo le haría una endoscopia, ¿ya? Siendo que es un tumor que está en la papila. Si usted se para frente a la papila con un endoscopio y lo ve en el televisor, puede que vea alguna alteración, puede que vea aumento de volumen, puede que vea coloraciones distintas, sangrado, o directamente puede que vea un tumor al cual le puede tomar biopsia, ¿ya? Perfecto. Entonces, duodenoscopía se llama, duodenoscopio. ¿Por qué es distinto? Porque el endoscopio convencional tiene la cámara de frente, ¿ya? Y el duodenoscopio, que es el que se utiliza, por cierto, para las ERCP, tiene una cámara de visión lateral, de tal forma que cuando usted se para en el duodeno y se ve de frente, va a seguir viendo la luz del duodeno como sigue, ¿cierto? No vería lo que está pasando aquí. En cambio, si usted tiene una cámara de visión lateral y se para en el duodeno, va a quedar justo frente a la papila, con un plan de trabajo, puede tomar biopsias, cepillados, etc. y ver la lesión, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista clínico, chicos, antes de llegar a todos esos exámenes, existen algunos datos, algunos indicios que nos pueden hacer pensar más en un tumor que en otro. Por ejemplo, los tumores de la papila de Vater suelen dar precozmente ictericia. Precozmente ictericia, ¿ya? Porque está justo en la papila y un tumor muy chiquitito la obstruye por completo. Y por lo tanto son los tumores perianculares que tienen mejor outcome, tienen mejor desenlace. No sé cómo se traduce. Desenlace. ¿Pronóstico? Sí, pronóstico. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque suelen hacerse diagnósticos muy tempranos, ¿ya? Los tumores de la cabeza del páncreas
aunque son los más frecuentes, solemos hacer diagnósticos tardíos. ¿Por qué? Porque la ictericia suele aparecer de forma más tardía cuando ya hay diseminación locorregional o a distancia, en el peor de los casos, ¿ya? Así que si su paciente dice, no doctor, yo la verdad es que me sentía bien hace unas semanas y de repente ahora estoy histérico, y no tiene coledocolitiasis, hay que pensar más en un ampuloma que en la cabeza del páncreas o en otra cosa, ¿ya? Y los tumores de la segunda porción del duodeno, aunque no involucran directamente la vía biliar, también pueden tapar un poco la papila. Y también una forma de estudiarlo es como una duodenoscopía, ¿ya? Entonces tenemos estos 4 tumores, mismos síntomas que la ictericia. Tenemos que construir nosotros una historia clínica que tenga lógica, tomar los datos del paciente e ir más o menos poniéndole puntitos hacia un tipo de tumor o hacia otro tipo de tumor, siendo que de lejos el más frecuente es el de la cabeza del páncreas, así que la mayoría de las veces no nos vamos a equivocar, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a este punto de los tumores peripulares, chicos? ¿No? Lo que me interesa es que sepan que existen 4 tipos y que tenemos que saber cuál es el que le produce ictericia a nuestro paciente para poderlo tratar, ¿ya? ¿Cómo vamos a saber cuál es? Con una escalera de exámenes que comenzamos con eco abdominal, luego podemos pasar a la resonancia magnética, ultrasonido endoscópico, etc., hasta que lleguemos al punto dado, ¿ya? Dato adicional, no tienen que estudiarse técnicas quirúrgicas cuando estudien esto, ¿ya? Nada, ni una cosa. Si acaso el nombre de la cirugía que se hace, pero no quiero que me digan que se corta esto, se anastomosa esto, se une esto. A los que les gusta cirugía es divertido y va a tender a llamarles la atención, pero van a perder tiempo estudiando esto que no se lo vamos a preguntar en ningún examen, ¿ya? Así que pongan más atención. Listo. Luego, otras causas de ictericia que no son las que ya nombramos. Los quistes de colédoco son un punto particularmente importante porque los quistes de colédoco tienen un potencial de transformación maligno bastante importante, por lo tanto todos ellos se operan, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un quiste de colédoco? Es una dilatación sacular en una porción o en varias porciones de la vía biliar, tanto inter como extrahepática, ¿ya? Existe una clasificación de los quistes de colédoco que se llama clasificación de Todani. Eso sí quiero que la lean y estudien. Todani, T-O-D-A-N-I, ¿ya? Ahí en esta clasificación de Todani nos dicen, o nos hablan más o menos de cuáles son intrahepáticos, cuáles son extrahepáticos, cuáles involucran la bifurcación de los conductos hepáticos y cuáles no, ¿ya? Ya, luego está la colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante primaria es una alteración autoinmune en la cual los pacientes nacen con deficiencias del colágeno y su vía biliar intrahepática es filiforme, completamente rosariada, y estos pacientes son candidatos a trasplante hepático. No hay forma de cómo mejorarlo, no hay ningún tratamiento médico ni quirúrgico para esto, ¿ya? Así que inicialmente lo comenzamos a ver como ictericia, que va a progresar rápidamente hasta que el paciente definitivamente necesita o trasplante hepático o servicios funerarios, ¿ya? Luego tenemos los cánceres de vesícula. Los cánceres de vesícula avanzados, por supuesto, se conocen aquí como el cáncer de la vía biliar que proviene de la vesícula. ¿Por qué dicen esto? Porque puede producirnos ictericia por infiltración directamente del cáncer de la vesícula hacia el lecho hepático, ¿ya? Y en el lecho hepático muy cerca está el conducto hepático derecho y infiltra, ¿ya? Así que un cáncer de vesícula avanzado puede producir también un síndrome ictérico constructivo. Otra forma de como distintos cánceres, no solo de vesícula, pueden producir ictericia es por metástasis hepática, chicos, ¿ya? Por ejemplo, no es infrecuente conseguir un paciente con cáncer de colon avanzado en cuidados paliativos que comience a hacer ictericia. Le hacemos una tomografía y vemos que tiene el hígado lleno de metástasis, lleno. Y esa metástasis en el hígado, aunque no es un cáncer de la vía biliar ni es un cáncer del hígado, produce disfunción hepática y produce ictericia, ¿ya? Así que todas las metástasis hepáticas tienen la capacidad de producir ictericia. Y luego tenemos el colangiocarcinoma, que no es distal sino proximal, pero que también produce ictericia obstructiva, es el tumor de Klatskin, que es un tumor que está descrito como el colangiocarcinoma que afecta la placa iliar o la unión de los dos conductos hepáticos, ¿ya? Detalle nomás. Fíjense todas las causas que hay. No he parado de hablar y seguramente seguirían, hay muchas causas que ni siquiera les estoy diciendo, así que por eso tenemos que afinar nuestro diagnóstico.
nuestra arma fundamental, la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros a nuestros pacientes? Bueno, ya esto es repetir, pero siempre es bueno. Interrogatorio, anamnesis bien definida, ya sabemos que hay grupos etarios bien definidos. Pacientes jóvenes tendemos a pensar más en patologías benignas y pacientes viejos tendemos a pensar más en patologías malignas. No son excluyentes, no tengan sesgos tampoco, ¿ya? Es decir, pueden ustedes pensarlo, pero nunca olviden ese porcentaje que es menor, no lo descarten de entrada, ¿ya? Siempre hay que tenerlo ahí en mente. Ingesta de medicamentos hepatotóxicos, muy importante en áreas rurales, chicos. Por mucho tiempo se utilizó, inclusive aún se siguen utilizando algunos sustancias para fumigar las siembras que son hepatotóxicas, ¿ya? Así que muchos pacientes rurales llegan con ictericia, etc. Y es porque inhalar estos gases les produce hepatotoxicidad. Me van a retar. Ya, luego, es importante, forma del inicio de los síntomas. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si fue algo brusco, si de repente usted se sentía bien un día, perfectamente bien, podía comer bien, iba al baño bien, su actividad física era normal, tenía buen apetito y de repente de un día para otro comenzó a tener dolor y a ponerse amarillo. Eso es importante, ¿ya? Con respecto a un paciente que dice, no, yo tenía una molestia desde hace un año y pierdo un poco el apetito, me siento débil, es otro escenario. Y cada uno de ellos nos inclina a pensar hacia un lado o hacia otro, ¿ya? Pérdida de peso, por supuesto, es importantísimo en todos los pacientes, ya no solamente en estos pacientes internos, sino en todos los pacientes, pérdida de peso. Si el paciente le dice, no, doctora, yo la verdad, doctor, en mi casa no hay ni una balanza, yo nunca me he pesado, ya bueno, le queda más grande la ropa, el cinturón se lo tiene que poner en un huequito distinto. Hay varias formas de poder llegar a conocer si es que su paciente perdió peso o no perdió peso sin que le diga, perdí tantos kilos exactamente, ¿ya? Luego, presencia de fiebre y escalofríos y algunos otros síntomas que le pueden hacer pensar en una complicación infecciosa, como la conaquitis, que es la que más nos preocupa a todos, ¿ya? El tipo de dolor, bien definido siempre, con todas sus aristas, ¿ya? Si tiene prurito o no, esto es importante, la bilirrubina por encima de 5 o 7 generalmente dan prurito en la piel, muchísimo. Inclusive puede ser el síntoma inicial de cómo usted descubre que un paciente tiene una ictericia infectiva por el prurito, ¿ya? Y hace falta antihistamínicos para poder tratar a estos pacientes. Y bueno, deterioro del estado general. ¿Cómo hacemos los diagnósticos de este paciente? Bueno, juntando cosas, sumando cosas, como le digo. No es que hacemos un examen que nos dice bueno, ¿Lo venden Nicolás? ¿qué es lo bueno? Buenísimo, después hablamos. Ya, entonces, bueno, esto se lo voy a pasar, así que no tiene que escribirlo ni nada, pero lo lógico sería que un paciente que tiene ictericia ulcerativa, que está en colangitis, tenga elevación de parámetros del perfil colestásico y elevación de parámetros inflamatorios. Eso es lo que la lógica nos indicaría. Y si no está en colangitis, y no tiene ninguna complicación infecciosa, debería tener un perfil inflamatorio relativamente normal con elevación del perfil hepático, ¿ya? ¿Qué enzimas nos interesa? Sobre todo, bilirrubina total, fosfatasa alcalina, que son las enzimas de excreción hepática, ¿ya? Las transaminasas nos hablan más de daño hepático, de obstrucción hepática, intrahepático, ¿ya? Por eso estos pacientes que tienen hepatitis aguda, por ejemplo, tienen transaminasas de 2000, 3000, 5000, ¿ya? Así que si su paciente ictérico tiene las transaminasas altísimas, ya usted puede comenzar a pensar que hay algo más asociado. Por ejemplo, metástasis puede producir elevación de las transaminasas, ¿ya? Pero hay algo más asociado aparte de la simple obstrucción de la vía biliar, porque como una obstrucción simple de la vía biliar no debería haber aumento de las transaminasas, solamente de las bilirrubinas.
Importante el último punto, ahora me recuerdo. Cuando comienza a haber insuficiencia hepática aguda, uno de los primeros parámetros que se altera son los tiempos de coagulación o la función de coagulación de ese paciente. ¿Por qué? Porque se sintetiza en el hígado, simplemente, ¿ya? Y si nuestro hígado comienza a fallar, comienza a funcionar mal, comenzamos a tener disminución o prolongación de los tiempos de coagulación. Muy importante. Imágenes. Bueno, lo mismo. Eco primero siempre. Puede ser que usted le haga una ecografía a un paciente con ictericia y diga, tiene piedra en la vesícula y tiene piedra en la vía biliar. Listo, se acabó. ¿No? Hay que operarlo, hay que hacer una CPR o lo que sea que ustedes deciden hacer con el paciente, pero ya tiene su diagnóstico. Si no, tomografía siempre con contraste, resonancia magnética siempre con contraste, el ultrasonido endoscópico ni siquiera aparece. Oh, lo perdí. Así se ve una colangiopanfratografía netrona endoscópica, chicos, ¿ya? No sé si alguna vez alguien había tenido la oportunidad de verlo, pero esto que está aquí gigante es el endoscopio, ¿ya? Que entra por la boca, esófago, duodeno, ¿ya? Fíjense que la cámara no está aquí en la punta, viendo hacia acá, sino está acá, viendo hacia la vía biliar justamente, ¿ya? Y aquí tiene dos canalcitos de trabajo. A través de uno de ellos se pasa una guía hidrofílica que entra a través de la papila y canula la vía biliar principal. Y una vez que está canulado, que por cierto ese paso ayudó muchísimo a disminuir el riesgo de pancreatitis aguda de las IRCP, porque ¿qué hacíamos antes? Poníamos de una vez el tubo en la vía biliar y poníamos contraste. Y resulta que en un porcentaje no menor no estábamos en la vía biliar, sino en el conducto pancreático. Y le poníamos presión con contraste del conducto pancreático y al día siguiente nuestro paciente seguro tenía pancreatitis aguda, ¿ya? Así que con pasar primero una guía que es radiopaca, es decir, usted puede ver la guía donde está. Se asegura primero que está en la vía biliar y una vez que se asegura que está en la vía biliar, ahí recién le pone el contraste, ¿ya? Es un detalle técnico que no sé por qué les dije, porque no les interesa, pero es así. Y luego planificamos toda la vía biliar principal. Fíjense que aquí también se pinta un poquito el conducto pancreático, ¿se dan cuenta? Y este paciente no tiene vesícula, tiene puestos los clips de la vesícula, así se ven luego cuando quedan, ¿ya? Y si tuviese piedritas, se vieran como defectos negros donde el contraste no puede planificar la vía biliar, ¿ya? Y esta otra imagen, que es una colangiografía transparieto-hepática. Este estudio merece la pena mencionarlo, porque es una opción terapéutica para algunos pacientes que no tienen otras opciones. Ya sabemos que la vía principal o ideal para drenar la vía biliar es una IRCP o CPR, pero hay pacientes que por distintos motivos no tienen disponible el acceso de la endoscopía. Pacientes que han tenido cirugía de la cavidad oral, por ejemplo, del esófago, cervicales, pacientes que tienen estenosis esofágica por cualquier motivo, pacientes que tienen cirugías digestivas como cirugías bariátricas, por ejemplo, que te quitan esa vía y el paciente está francamente obstruido de la vía biliar. Tenemos la posibilidad de hacer un drenaje transparieto-hepático. Les explico las bases de este estudio. La vía biliar se va a dilatar por completo por causa de la obstrucción, ¿ya? Y se dilata no solamente la porción extrahepática, sino también la intrahepática. Y en este punto nos interesa, nos beneficia que esté bien dilatada la vía biliar intrahepática, porque de esta forma usted, a través de una ecografía y a través de la pared torácica, forma percutánea, ingresa hasta el hígado y va buscando, verificando, hasta que logra entrar en alguna porción de esa vía biliar que está bien dilatada y que no es tan difícil, ¿ya? Y ahí, en vez de colocarle contraste por acá abajo por la papila, usted le coloca contraste por acá arriba. Se da cuenta que esta es la guía, la luz. Aquí estamos con la vía biliar, le ponemos contraste e igual se planifica toda, ¿ya? Y a través de ese acceso, que es posterior, también podemos hacer manipulación de la vía biliar. Podemos poner setas de dormia, podemos poner prótesis biliares, etc. Y resolver nuestro paciente a través de un procedimiento que no es quirúrgico, pero sí es invasivo.
Está muy limitado para pacientes donde no se puede hacer ningún otro procedimiento, pero igual es una herramienta útil que tenemos. Ya, entonces, en cuanto al tratamiento. Bueno, va a depender de la causa que lo produce, por supuesto. Si tiene piedra, hay que sacar las piedras. Y si tiene tumores, hay que operarlo. Por supuesto, estoy siendo bastante simplista ahora, pero meditaría que hiciéramos una etapificación de nuestro paciente, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ver si tiene diseminación a distancia o no, ver si el paciente es candidato a cirugía, o es candidato a cuidado paliativo, o es candidato a neoadyuvancia y luego cirugía, o a cirugía primero y adyuvancia posterior. Todas esas son opciones, ¿ya? En la urgencia, que es la colanquitis aguda, que es una urgencia infecciosa, lo que nos interesa, como le dije anteriormente, es descomprimir la vía biliar. ¿Y cuáles son nuestras armas más importantes? Reanimación de fluidos de nuestros pacientes, antibióticos y drenaje de la vía biliar. Ojalá, si me responden esas tres cosas, sería perfecto. Reanimación de fluidos, antibióticos, descompresión de la vía biliar. Perfecto. ¿Cómo descomprimimos la vía biliar? Con el recurso que ustedes tengan disponible. Recuerden que lo importante no es cómo hacerlo, sino lo que tenemos que hacer es esto. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí abajo dice que un recurso terapéutico bastante útil es el drenaje endoscópico, que es la YRCP, ¿ya? Y en algunos casos, cuando hablamos de piedras de litiasis, esto es importante lo que voy a decir, en algunos casos la obstrucción es producida por piedras o litiasis muy grandes o por tumores muy grandes. Y con una YRCP no vamos a poder sacar las piedras ni vamos a poder sacar el tumor, pero ¿qué sí vamos a poder hacer? Dejar una prótesis biliar. ¿Y qué es lo que hace una prótesis? Una especie de bypass, ¿ya? Por el cual la bilis por dentro del tubito de la prótesis va a poder pasar y, por ejemplo, el paciente ya no va a tener el factor de riesgo para hacer colanquitis aguda. Y además nos da tiempo para continuar de estudiar a nuestro paciente. Y si finalmente resulta que la cirugía, que nuestro paciente no es candidato a cirugía, igual la prótesis biliar nos ayuda a tener un buen vivir hasta el final, ¿ya? Porque debe ser bastante feo morirse séptico de colanquitis, ¿ya? Bueno, debe ser feo morirse de todo. Gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por favor, adelante. Doctor, de lo último que había mencionado, ¿esa prótesis se refiere como el stent o es algo diferente? Porque el stent se coloca en la vía, ¿cierto? Pero esta vía está destruida, sino que hay que darle una vía, ¿no? No, ya. Voy a intentar buscar una imagen porque lo... Ya, fíjense. Esta es una prótesis biliar. Hay plásticos metálicos, cada uno tiene sus indicaciones distintas. Tiene como unas pestañitas especiales para que se fijen un poco los tejidos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Es como una bombilla, imagínenselo así, es una bombilla, ¿ya? Si usted tiene esto que está completamente obstruido y no permite el paso, usted puede pasar la bombilla a través de eso y por el hoyito de la bombilla, aunque el tumor siga estando allí o aunque la piedra siga estando allí, por el hoyito de la bombilla va a pasar la bilis. Fíjense aquí. Fíjense aquí. Aquí hay una estenosis benigna en la vía biliar. Se ve que está como estenosado. Ah, bueno, también es cierto que se pueden utilizar más de una prótesis. 2, 3, con la que hagamos falta. Se puede poner tanto de forma retrógrada, a través de la papila, como de forma anterógrada, a través del drenaje transperitoneal que fue el que les dije anteriormente. ¿Ya? Y esto resuelve, de alguna manera, la complicación aguda infecciosa del paciente. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? ¿Comentarios? Después les paso esta clase igual porque la tengo. Nos queda pendiente una clase de cáncer de vesícula, ya la di. Bueno, ahora vamos a hacer la probilla de salida para irnos, chicos, ¿ya? Porque